Es un placer saludarles, queridos hermanos, darles la bienvenida a la casa del Señor. Es un placer estar con ustedes, es una bendición y también una responsabilidad ministrar la palabra. ¿Cuántos de ustedes nos visitan? Vamos a recibir a nuestros visitantes. Levante su mano si alguien nos visita por aquí. ¿Hay alguna persona que nos está visitando? ¿Puedo ver la mano levantada así? Muy bien, hay una persona, por lo menos hasta donde puedo alcanzar a ver. Por allá alguien nos visita. Muy bien, qué bueno, gracias a Dios. También hay personas que están con nosotros. Y les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Nos alegramos de su visita y también les invitamos a quedarse con nosotros hasta el último momento de esta reunión. Abramos las Escrituras en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Epístola a los Efesios, capítulo 4. Si no lo tienen, pues escuchen a la lectura que voy a dar para todos, y si sale en la pantalla también pueden aprovechar para leer conmigo. Dice así, Efesios capítulo 4 del versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. El apóstol Pedro decía, hay cosas muy difíciles de entender en las cartas del apóstol Pablo, y los indoctos y los inconstantes tuercen esas escrituras para sus propios antojos o fines. Y este es uno de los pasajes un poco complicados y difíciles. No es fácil entender lo que aquí quiere decir. Cuesta un poco investigar, estudiar, comparar y buscar el verdadero sentido de las palabras. Pero bueno, con la ayuda del Señor siempre, o con la presencia del Espíritu Santo, podemos tener la dirección. Por eso vamos a hablar hoy acerca de este tema, unidad dentro de la diversidad. Como estamos hablando de la unidad de la iglesia,
¿Cómo podemos estar unidos siendo diferentes? Eso significa la diversidad. Mire, el gran beneficio del Evangelio es unir a diferentes personas, familias, razas, culturas y nacionalidades en una hermosa comunidad y única que hay en el mundo, llamada la Iglesia. En la verdadera Iglesia de Jesucristo terminan estas cosas: segregaciones, prejuicios, lucha de clases, discriminaciones y marginaciones, sea por razones raciales, culturales, sociales, económicas o religiosas. Todo eso queda a un lado cuando tenemos a Jesucristo en el corazón. Hay aceptación mutua, nos aceptamos sin distinción de razas, sin distinción de colores, sin distinción de culturas, de costumbres, de idiomas. Nos aceptamos mutuamente. Nos valoramos. Cada persona que conforma la iglesia es una persona valiosa. Usted es una persona valiosa para Dios y también para sus hermanos. ¿Están escuchando? Dígale al que está a su lado: tú eres muy valioso o muy valiosa. También hay respeto sin prejuicios, y ojalá que esto sea la práctica normal. Servicio y amor incondicional. Nos ayudamos, nos socorremos, nos auxiliamos y nos servimos unos a otros sin prejuicio alguno, sin condiciones. Qué grande es el amor de Dios y el cambio que Él hace en nosotros. Se fomenta, se practica y se profundiza la unidad con la colaboración y aporte de cada uno de los miembros. Entonces, ahí viene la pregunta: y siendo así diferentes, aún de tamaño, aún de color, el cabello y todo lo demás, ¿cómo podemos estar unidos? ¿Cómo practicar la verdadera unidad? Encontramos aquí 4 cosas que nos dice el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído. En primer lugar, los dones constituyen la diversidad dentro de la iglesia. Somos diferentes, de diferentes familias. Sin embargo, el Señor ha puesto un don sobre cada uno de nosotros. Y eso, desde el momento que uno se convierte, acepta a Jesucristo, renuncia al pecado, nace de nuevo, el Señor pone dones en nosotros. A cada miembro del cuerpo, cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de la iglesia, le ha sido dada la gracia, dice. Mire el versículo 7, pero a cada uno de nosotros. ¿Tienen su Biblia abierta? Es bueno que miren. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Esa palabra debe subrayarlo, gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Esa gracia no es la gracia salvadora, porque la gracia salvadora no tiene medida. En cambio, aquí dice: a cada uno nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si no, se refiere al don que capacita a cada creyente para un servicio y ministerio específico en el cuerpo de Cristo. En Romanos 12, 3 al 8 dice la palabra, es bueno que leamos la Biblia. Romanos 12, 3 al 8. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada uno que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, conforme a la medida de fe que Dios ha dado o repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo, en el cuerpo físico o el cuerpo humano, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos creyentes en Cristo, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo esto necesita una explicación. ¿Qué significa el que preside, el que sirve, el que profetiza, el que enseña y cosas así? En 1 Corintios 12, 4 al 7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, ¿están escuchando? Pero el Espíritu que da los dones es el mismo, amén. Y hay diversidad de ministerios. Perdón, esa palabra ministerio significa hay muchas maneras de servir al Señor, pero el Señor que reparte los ministerios es el mismo, y está refiriendo al Señor Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Qué lindo es eso. Los dones reparte el Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu que está en todos. Los ministerios, los servicios, el Señor reparte, pero es el mismo Señor Jesucristo. Las operaciones, los milagros, sanidades, liberaciones, transformación de vida, cambio de vida, todo eso opera Dios, pero ese mismo Dios es que hace todas esas cosas en todos nosotros y en la iglesia. La palabra gracia tiene relación con el don, y don es un regalo. Mire, esos dones que el Señor nos da, los recibimos como un regalo de gracia. Esta gracia nos dio, dice, según una medida, escuchen, una medida, es decir, según la capacidad de cada miembro. Por eso no todos tenemos los mismos dones. El Señor da a cada uno según la capacidad de cada miembro. Haciendo una ilustración, diríamos, en la casa, en la familia, hay hijos de diferentes edades, 3 años, 5 años, 8 años, 10 años. Al niño de 3 años no le podemos dar la tarea que ya se le da a los de 10 años. Puede hacer alguito ese niño, nos distrae aunque sea jugando, pero ya hace algo en la casa, aunque se hace bulla, aunque se hace travesuras, pero ya hace algo. Entonces, de acuerdo a la edad y de acuerdo a las fuerzas, de acuerdo a la capacidad, uno le va dando tareas. ¿Me están escuchando? Así ocurre también en la iglesia. De acuerdo a la capacidad de cada uno, el Señor otorga los dones. Cada miembro tiene una función especial en el cuerpo de Cristo. No perdamos de vista que el cuerpo de Cristo es la iglesia, nosotros. Y por tanto, una medida especial de gracia para el desempeño de tal función. ¿Habrán escuchado alguna vez ustedes decir a alguien: pero yo en qué puedo servir? Yo no tengo capacidad, no sé cómo hacer, no sé qué decir. Quizás el Señor me ha salvado solo para ser salvo.
solo para escapar del infierno y solo para asistir a las reuniones. Eso ocurre porque falta algo que enseguida vamos a ver. En 1 Corintios 12:14 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Está hablando del cuerpo físico como una comparación del cuerpo espiritual, que es la iglesia. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. El Señor ha puesto a cada miembro, a cada creyente en el cuerpo que es la iglesia como Él quiso. Y cada uno tiene un don otorgado por el Señor, un trabajo que hacer, un ministerio que realizar en el cuerpo de Cristo. No hay ningún miembro inútil en nuestro cuerpo, aún los más insignificantes. Aún los párpados tienen funciones. Entonces, nadie debe sentirse menos que nadie, y nadie debe sentirse incapaz, sino más bien, para Dios éramos incapaces cuando éramos pecadores perdidos. Para el pecado éramos capaces, para el diablo, para el mundo. Pero el Señor nos ha librado de esa vida perdida y nos ha salvado. Ahora somos útiles para Dios, útiles en Dios y útiles en la obra de Dios. Eso es lo que quiere decir, que todos somos útiles. Esta medida de gracia es un regalo de Cristo. Amén. Un don que el Señor mediante el Espíritu Santo otorga. Cristo produce y otorga el don y el Espíritu Santo aplica y lo coloca en cada creyente para el beneficio de la iglesia, no para beneficio suyo, sino para beneficio de la iglesia. Allí viene un asunto un poco complicado. Miren lo que dice el versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y surge la pregunta en el versículo 9. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Indica la razón por la que Cristo distribuye desde el cielo sus dones a la iglesia. Pero antes de subir por encima de todos los cielos para llenarlo todo, tuvo que descender primero a las partes más bajas de la tierra. Si Jesucristo no hubiese bajado primero a las partes más bajas de la tierra, tampoco hubiera subido por encima de todos los cielos. Ahora viene ahí un dilema, dice, cuando dice a las partes más bajas de la tierra, algunos dicen hasta el infierno, descendió hasta el infierno. Y otros dicen no. ¿Por qué tuvo que descender tenía que descender hasta el infierno, sino solamente hasta la tierra? Y el apóstol Pedro ya dice: mientras su cuerpo estaba en la sepultura, su espíritu descendió hasta el Hades. ¿Con qué propósito? Para predicarles a los que estaban en el Hades. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento creyendo en Dios,
estaban en el Hades. Y entonces el Señor descendió con su Espíritu para decirles lo que Dios había prometido se ha cumplido. Vino el Salvador al mundo. Para ustedes también hay salvación. Ahora, en ese concepto hebreo, el Hades no es el infierno todavía, el lago de fuego. Es un lugar donde las almas están esperando el juicio final o la sentencia final. Entonces Jesús desciende y les predica. Y en San Mateo encontramos que muchos de los santos, refiriéndose a los del Antiguo Testamento, cuando Jesús murió en la cruz, resucitaron. Y a muchos cristianos vivos se les aparecieron como 500 hermanos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Cuando dice, habiendo descendido y subió por encima de todo, llevó cautiva la cautividad, los que estaban cautivos antes, esperando la manifestación del Mesías, del Salvador. Y entonces el Señor tomó autoridad, tomó posesión de todas las cosas por encima de todo, por encima de toda autoridad, de todo poder que hay en el universo. Mire, no hay poder superior al poder de Jesucristo. Por eso Él dijo antes de ascender al cielo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero primero tuvo que humillarse hasta lo más bajo, tomando forma de siervo, dice el apóstol Pablo, forma de esclavo. Y estando en la condición de un esclavo, murió esa muerte tan cruel, esa muerte vergonzosa de crucifixión. Y por esa obediencia, por ese sacrificio, el Señor lo ha levantado hasta lo más alto. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, solamente en el nombre de Jesucristo, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, en la tierra los seres vivientes, y debajo de la tierra los que ya han muerto, pero todos deben doblar las rodillas solamente ante el Señor Jesucristo. No ante San Ambrosio, no ante San Ignacio, no ante Santa Cleopatra, no, sino toda rodilla debe doblarse solo ante el Señor Jesucristo. Y subiendo entonces por encima de todo, no se olvidó de nosotros, dio dones a los hombres, dio los regalos más preciosos a los hombres. Así que gracias a Dios por esa gran obra. En Filipenses 2:6 al 8 dice, el cual siendo en forma de siervo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Una vez que heredó ese lugar prominente, ese lugar glorioso, a la derecha del Padre, entonces Él dio estos dones ministeriales, así se llaman, dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si a usted le preguntan, ¿y de dónde aparecen los pastores? ¿Cuál sería su respuesta? Si usted desconoce esto, diría, bueno, ellos se preparan en el seminario. Y del seminario salen los pastores. Del instituto bíblico salen los pastores. Esa es la fábrica de pastores. No, no es así, hermano.
El pastorado no se consigue en el seminario, el ministerio. Estos ministerios, dice, Dios mismo desde lo alto ha constituido estos ministerios. El Señor Jesús es el que ha constituido estos ministerios. Él ha llamado a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por voluntad, por designio supremo del Señor Jesús, existen estos ministerios. De modo que cuando usted menosprecia estos ministerios, hermano, se está levantando contra Cristo, como diciéndole, ¿para qué pusiste pastores, Señor? Por supuesto que habrán pastores que no cumplen bien las funciones, pero quien va a juzgar finalmente y les va a pedir cuentas es el Señor. Bien, la pregunta es, ¿y para qué Dios puso estos dones? Ahí entramos al segundo punto, los propósitos de los dones. Más tiempo. Y el versículo 12 habla de los propósitos de estos ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bien, este versículo habla de tres cosas. Primero, perfeccionar a los santos. Digan, perfeccionar a los santos. Estos ministerios deben perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que están clavados en las paredes, en las capillas, dicen algunos, equivocadamente. Los santos son las personas que han sido separados del pecado y del mundo y ahora viven en comunión con el Señor, practicando la santidad y la justicia. Diga, nosotros somos santos. Diga, yo soy santo. Aunque a veces me considero impuro, indigno, pero por la gracia de Dios soy santo. Amén. Y a esos santos, dice, estos ministerios deben perfeccionar. La palabra perfeccionar, vamos a entender de esta manera, que cada uno de los miembros de la iglesia, según el don que ha recibido, esté capacitado. Esa palabra, perfeccionar, significa capacitado, adiestrado, bien equipado, doctrinal, espiritual y ministerialmente, mediante la formación llevada a cabo por los dones ministeriales. Que cada miembro, para que haga bien su trabajo, bien su servicio, debe estar capacitado, debe estar preparado, bíblica, doctrinal, espiritual y ministerialmente. Amén. Ahora, si estos ministerios no cumplen esa función, entonces se han desviado del cauce, están haciendo mal las cosas. En segundo lugar, para hacer la obra del Señor. Digan, ¿para qué se perfecciona a los santos? Para que hagan la obra del Señor. Diga, para que hagan la obra del Señor, o que sirvan al Señor con sus dones y sus capacidades. Los dones deben ser bien ejercitados por cada miembro del cuerpo, para lo cual necesita estar cuidadosamente capacitado, de modo que ningún miembro de la iglesia la hermosa desconozca y descuide su función en el cuerpo de Cristo. La adecuada formación les permitirá llevar a cabo su obra en forma completa, satisfactoria, eficaz, oportuna y conveniente. El Señor quiere que usted ejerza bien o desempeñe bien el don que el Señor le ha dado. Amén. Primero, ser perfeccionados, capacitados. Segundo, estar activos en la obra del Señor, todos. Tercero, edificar el cuerpo de Cristo. Amén. No olviden que el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿no? La iglesia universal. Esta palabra edificar o edificación aparece varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa edificar?
Sencillamente construir una casa. ¿Me está escuchando? Y la palabra del Señor dice que nosotros los creyentes somos casa espiritual porque el Espíritu del Señor mora en nosotros. Somos la casa de Dios, nosotros. Amén. Usted es la casa de Dios porque allí mora el Espíritu Santo. No es casa del licor, no es casa de la droga, no es casa del vicio. Ahora que usted es hijo de Dios, es la casa de Dios, la morada de Dios. Pero igualmente dice la Biblia que la iglesia es el edificio de Dios, es la casa de Dios. Dios por su Espíritu Santo mora en esta iglesia. Entonces esta iglesia debe ser edificada doctrinalmente, espiritualmente, socialmente, ministerialmente. Para que un edificio esté bien hecho, a ver, díganme, ¿quiénes colaboran en la construcción de un edificio? Díganme. Primero el arquitecto, diga el arquitecto. Segundo, los ingenieros. Tercero, los albañiles. Cuarto, los obreros, colaboradores. Quinto, los electricistas. Sexto, los carpinteros. Séptimo, los pintores, carpinteros para hacer las puertas y así sucesivamente. Una sola persona no hace un edificio, sino muchas, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere decirnos. La iglesia del Señor tiene que ser edificada por todos. Una iglesia bien edificada es una iglesia viva, es una iglesia sólida, es una iglesia fuerte, es una iglesia atractiva. Amén. Sobre la base de la fe, que es Cristo, tanto el creyente como la iglesia deben ser construidos como casa espiritual. En este sentido, que todos los miembros, escuchen, que todos los miembros cooperen con sus dones en la edificación de la iglesia. Amén. ¿Cuántos de ustedes están colaborando en la edificación de la iglesia, la hermosa? Hay dos clases de personas en un edificio, o en los que hacen un edificio, hasta tres clases de personas: los que edifican, los que estorban y los que destruyen. ¿Me escucharon? A ver, díganme, ¿qué tres clases de personas hay? Los que edifican, los que estorban y los que destruyen. La pregunta es, ¿cuál es el papel de usted? ¿Colabora en la edificación o es un estorbo en la edificación? ¿Un crítico sencillamente, un enemigo, un contrario? ¿O está destruyendo la iglesia del Señor? Cuando hay divisiones, cuando hay peleas, cuando hay contiendas, esos que promueven esas cosas están destruyendo la iglesia del Señor, destruyendo el edificio del Señor. Pero aquellos que buscan la armonía, la unidad, la comunión, la paz, están construyendo correctamente la iglesia del Señor. Digan amén por lo menos. Ubíquese bien. ¿Usted es constructor, es un estorbo o es un destructor? Lamentablemente hay destructores en la iglesia del Señor. Si no, la iglesia sería totalmente diferente. Tercero, la meta de la edificación. No se puede trabajar a ciegas, no se puede trabajar simplemente por activismos, sino esta edificación tiene metas. Miren los versículos 13 y 14. Hay una palabra interesante: hasta que
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos dejemos de ser niños, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pastor, evangelista, profeta, maestro, tú no puedes trabajar a ciegas, no puedes esperar que las cosas se hagan por pura casualidad, tienes que tener metas. Y una de tus metas, al perfeccionar a los santos, al capacitar a los santos, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Que todos estemos unidos en la misma fe. Y esa fe es en Jesucristo. Que todos estemos unidos en esa fe en Jesucristo. Porque si usted no se une en esa fe, cree en cualquier otro hombre, en cualquier otro sistema, en otra doctrina, en otras creencias, entonces usted es un estorbo o es un destructor. Dice, la enseñanza bíblica y doctrinal tiene que llevarnos a todos a la misma fe en Jesucristo, a la misma fe en la palabra de Dios, hasta que todos estemos unidos en la misma fe. ¿Cuántos creyentes en Cristo hay aquí? Levanten su mano los creyentes en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Significa una unidad perfecta, sin fisuras de ninguna clase, a pesar de la diversidad de los dones. Esta unidad es perfecta en Cristo Jesús. Solo por la fe en Cristo, unidos a Cristo, podemos ser perfectos, maduros y firmes en la unidad. Amén. Esta unidad será cada vez más sólida e indestructible cuando tengamos el pleno conocimiento doctrinal y experimental del Hijo de Dios. ¿Cuánto conoces a Jesucristo? Pregúntale a su vecino, ¿cuánto conoces a Jesucristo? ¿Conoces realmente a Jesucristo? Ya había predicado casi por 3 años y había enseñado el Señor Jesús acerca de las verdades espirituales y doctrinales, y en cierta oportunidad preguntó a los hombres, a los religiosos de los judíos, escribas, fariseos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es Jesucristo? ¿Y qué respuestas recibió Jesús? Unos decían Juan el Bautista, otros decían Jeremías o Elías o alguno de los profetas. Hay personas todavía que no conocen correctamente a Jesucristo, a pesar de los años que tienen como creyentes o simpatizantes o miembros de la iglesia. Cuando alguien les pregunta, ¿y quién es Jesucristo para ti?, no tienen una respuesta correcta. Y dicen, voy a preguntar al pastor a ver qué me dice él, después te traigo la respuesta. Usted no conoce a Jesucristo. A Jesucristo hay que conocerlo profundamente. Primero, ¿cómo se conoce a Jesús? Por medio de las Escrituras. Leyendo y leyendo y leyendo las Escrituras, conoce a Jesucristo. Aunque este debe ser lo primero. Cuando usted tiene un encuentro personal con Jesucristo, el día de su conversión ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese encuentro personal con Jesucristo?
En tercer lugar, por las experiencias constantes. Jesucristo es real en su vida cuando le alienta, cuando le consuela, cuando le ayuda en momentos difíciles, cuando le sana de una enfermedad, cuando le salva de un peligro inminente. Usted va experimentando la realidad de la presencia y del poder de Jesucristo. ¿Y cuántos de ustedes tienen esas experiencias diarias? A las personas se les conoce conversando y conversando continuamente. Sus pasiones, su visión, sus sentimientos, sus ideales, su carácter, uno les va conociendo. Usted no conoce a Jesucristo si no pasa con Él, conversando todos los días. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana conversaron con Jesucristo? ¿Cómo conversaron? Qué lindo es hablar con Él. Es lo mejor, la mejor conversación que con cualquier otro amigo, que con cualquier otra persona. Dice, esta debe ser nuestra meta, llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Se refiere a la perfecta personalidad de Jesucristo, al perfecto carácter de Jesucristo, a la perfecta conducta de Jesucristo, al perfecto amor de Jesucristo. ¿Conoces realmente quién es Jesús? Y como los religiosos no pudieron dar respuesta, el Señor se da vuelta al grupo de sus apóstoles y les dice, ¿y ustedes quién creen que es el Hijo del Hombre? Judas pudo haber dado, el que maneja mucho dinero, una respuesta así. Cualquier otro pudo haber dicho, es un gran político, es un gran orador. Pero ahí viene la revelación del Espíritu Santo sobre Pedro. Y le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero qué significa ese término Cristo? Tú eres el Mesías, el verdadero Mesías. Tú eres el verdadero Salvador. Tú eres el verdadero enviado del cielo. Y Jesús dice, feliz eres Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto que acabas de confesar no te lo reveló carne ni sangre. Eso no lo aprendiste en un seminario, no lo aprendiste de un teólogo. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Tú tienes que conocer a Jesucristo. Las personas que asisten a las clases, porque por la doctrina, por la enseñanza, se va conociendo. Y les felicito a ellos que se preocupan por estudiar, por matricularse, recibir clases. No quiero dejarme extraviar, quiero conocer más a Jesús. Amén. Hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, otra meta. Quiere decir que Cristo, la cabeza, está totalmente desarrollada. En Él no falta nada. La palabra plenitud, el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, en Cristo estamos completos. Cuando tú conoces a Cristo, realmente lo conoces, no por teoría, no por simples investigaciones, sino por experiencia personal. Entonces vas a llegar a esta conclusión: cuando Cristo está en mi vida, lo tengo todo, no me falta nada. Amén. Pero parece una ilusión, ¿no? Es verdad, porque con Cristo puedo conseguir todas las cosas necesarias para mi vida. Puedo disfrutar con Él todo lo que por su gracia recibo. Amén.
puedo recibir vida, puedo recibir salud, puedo encontrar trabajo. Dios puede bendecir mi negocio, Dios puede bendecir mi empresa. Mucho depende de cómo lo conozcas y cómo lo hagas parte de todo eso a Jesucristo. Hay algunos hermanos que me invitan cuando abren un negocio: pastor, venga a orar por mi negocio. ¿Qué están diciendo? Yo solo no puedo manejar eso. Quiero que el Señor Jesús me ayude a llevar a cabo este negocio. Los que comienzan una empresa: pastor, ore por favor por mi empresa. Yo fui a orar por carros en diferentes lugares, hermanos empresarios, y gracias a Dios. Pero también hay quienes me dicen, son pocos los que me dicen, poquísimos: me voy a casar, pastor, y ore por mí. Y casi nadie me dice, quiero enamorarme de una chica y quisiera que ore por mí. No, se deja llevar nomás por sus sentimientos. Entonces, ¿cómo Cristo va a ser completo en ti? Cristo tiene que tomar parte en todo. La palabra plenitud significa en todo. Amén. En Cristo debo tener todo. Y sin Cristo, nada. Nada bueno, naturalmente. Y finalmente, en esta parte, hasta que dejemos de ser niños espirituales y lleguemos a ser maduros. Miren el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dejemos de ser niños, llevados, empujados por todo viento de doctrina. La iglesia y cada uno, o los miembros inmaduros, escuchen, los miembros inmaduros son como niños pequeños, parecen muy inocentes, ingenuos, pero también son indefensos. Por otro lado, carecen igualmente de discreción para distinguir el oro del oropel y están expuestos a creer todo lo que escuchan, todo lo que aparentemente los mayores digan, como los niños. Entran en YouTube, lo que están diciendo cree. Entran en Facebook, alguien está hablando y cree, aunque está en contra de lo que ha dicho en YouTube. Entra en Instagram, cree lo que está diciendo. Va por aquí, por allá. Fácilmente se deja llevar por ideas, por pensamientos, por enseñanzas, por doctrinas. Aquí dice viento de doctrina. Hay dos clases de cuerpos: los cuerpos frágiles, que son los papeles, las hojarascas, cosas así, movibles fácilmente, y hay cuerpos sólidos como la piedra, por ejemplo. Viene el viento fuerte, ¿a quiénes lo lleva por todas partes? ¿A cuál de los cuerpos? A los papeles, a las hojarascas. En cambio, la piedra todavía queda allí. Entonces el apóstol Pablo compara esas doctrinas, esas enseñanzas, con esos vientos que soplan y que fácilmente los inmaduros, los niños espirituales se dejan llevar. Estos dos peligros tiene en mente el apóstol Pablo, por eso desea que todos los miembros de la iglesia crezcan y se robustezcan en doctrina, mucho conocimiento de la doctrina y también de la conducta cristiana, de la fe, de la esperanza, a fin de que no se dejen engañar por falsos maestros que usan con astucia las artimañas del error. Van a usar muchas artimañas los falsos maestros. Tratan de convencer y sorprender a las personas.
Y hay hermanos que fácilmente caen en todo esto. Alguien me dice por allí, yo estoy orando para irme a otra iglesia. ¿Dónde has encontrado eso en la Biblia? Que hay que orar para irnos a otra iglesia. No, pero me gusta la otra iglesia. Ah, te gusta. ¿Qué base bíblica tienes para eso? A menos que sea una secta. Si tú estuvieras en los testigos, en los mormones, israelitas, cualquier otra secta, bueno, dirías, estoy mal aquí, quiero irme a una iglesia donde realmente enseñan la verdad. Pero de una iglesia evangélica a otra, que tú estés orando para que te vayas, tú eres hojarasca, tú eres niño, no eres maduro. La palabra del Señor dice, persevera. Ahí donde te has entregado, persevera. Ahí donde recibes la palabra, persevera. Echa raíces. Mantente ahí, seguro. Vendrán vientos de doctrina, vendrán problemas, lo que sea, pero mantente firme. Y entonces le digo, ¿y quién va a ser tu pastor? ¿Quién te engendró espiritualmente? ¿Dónde naciste? Hay un error doctrinal llevado por pasiones, por emociones. Dejemos de ser niños. Por eso dice el propósito de los ministerios, la meta de los ministerios es que dejemos de ser ¿qué? Niños, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Correcta articulación y crecimiento. Para eso, dice, hay que aferrarse a la verdad en amor, estar totalmente aferrados, fundamentados, arraigados en la verdad, pero con amor, no con cuestiones de discusiones, de polémicas, sino en amor. ¿Cómo uno puede estar totalmente aferrado a la verdad? Primero, conocer la verdad. Digan, conocer la verdad. Segundo, actuar conforme a la verdad. Tercero, vivir según la verdad. Y tercero, practicar la verdad en todo. Amén. Ahora, ¿quién es la verdad? La verdad no es la iglesia, la verdad no es la denominación, la verdad no es la religión, la verdad no son las prácticas religiosas. ¿Quién es la verdad? Pilato preguntó, ¿y quién es esa verdad? Jesucristo es esa verdad. Amén. Diga, yo estoy en la verdad porque estoy en Cristo Jesús. Recuerden, tiene que conocer la verdad, tiene que actuar de acuerdo a la verdad, vivir según la verdad y practicar la verdad. Todo esto hacerlo con amor, a fin de cultivar el progreso espiritual de todos los miembros. Amén. Si no estamos en la verdad, ya nos dividimos, cada quien con su creencia, cada quien con su idea, cada quien con su punto o concepto doctrinal, nos dividimos. Jesús nunca tuvo en mente que existieran las denominaciones, nunca tuvo en mente eso, ni el Espíritu Santo. Pero lamentablemente, ese es el criterio humano. Cuando se forman las denominaciones, a su modo, a su parecer, a su querer. Y sin darnos cuenta, divididos y dando mal testimonio.
El señor que fue cardenal Cipriani, cuando se estaba hablando de la igualdad religiosa en el Congreso, la ley de la igualdad religiosa, los evangélicos ahí sustentando sus puntos de vista sobre la igualdad religiosa, Cipriani dijo: ¿de qué igualdad ustedes hablan? ¿De qué igualdad religiosa si todos ustedes están divididos? Mal testimonio. Si todos estuviéramos unidos en la sola verdad que es Jesucristo, viviendo en la verdad que es Jesucristo, andando en la verdad que es Jesucristo, practicando la verdad, no habría tiempo para esas cosas. ¿Me están escuchando? Y el apóstol Pablo dice: para eso es que tiene que haber buena edificación. Crecer en Cristo. El crecimiento ha de ser hacia arriba, hacia Cristo, que es la cabeza. Él es el verdadero modelo, pues en Él se halla el centro de la fe y la fuente de todo, de toda bendición y de todo desarrollo está en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, todo el cuerpo humano bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia y cada uno de los miembros reciben de Cristo, su cabeza, por medio del Espíritu Santo, ese orden espiritual, la vida, la unidad y todo el movimiento que tiene, como el cuerpo se mueve por medio de las coyunturas, por las articulaciones, por los nervios y por las sustancias que hay en la unión de los huesos. Todo se mueve, todo actúa en favor del cuerpo. Los miembros están conectados en posición vertical con la cabeza, que es Cristo, produciendo buena articulación y armonía. Todos los miembros unidos a Cristo y unidos entre sí por el Espíritu Santo funcionan correctamente y contribuyen al crecimiento de todo el cuerpo, puesto que es el amor quien les impulsa a cada miembro a poner de su parte el máximo rendimiento, a fin de que los demás miembros reciban el mayor provecho espiritual. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en su vida espiritual? ¿Quieren crecer en el conocimiento de Dios, del Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en el conocimiento de las Escrituras? ¿Me está escuchando? ¿Cuántos quieren crecer en su servicio a Dios, hacerlo cada vez mejor? ¿Y cuántos de ustedes quieren que la iglesia La Hermosa crezca en todo? La iglesia va a crecer, dice, por la actividad propia de cada miembro. Todos participando, todos colaborando, todos funcionando, todos desempeñando nuestros dones. Entonces todos vamos a edificar la iglesia del Señor y todos vamos a construir. Cuando llegaron el maestro o el contratista para hacer este templo, llegó con ingenieros, llegó con los que sabían armar todo este asunto de los armazones, los que podían poner las calaminas arriba, los que podían hacer el trabajo con drywall, todos poniendo la mano. Pastor, me decían, en un mes lo entregamos el templo. ¿Seguro? ¿Y cómo? Es que voy a trabajar con muchos especialistas en cada área y vamos a trabajar día y noche. La meta, en un mes lo entregamos.
esa carpa antigua que teníamos aquí para trasladarlo allá. Me dijeron, en una semana lo trasladamos todo. ¿Seguro? Sí. ¿Y cómo lo van a hacer? Vamos a hacer con muchos, con diferentes especialidades. Si eso en lo natural se puede hacer, ¿cómo no se puede hacer en la iglesia del Señor? Los dones contribuyen a la unidad y al buen desarrollo de la iglesia. Nunca los dones dividen a la iglesia o producen contiendas ni competencias que fraccionan la iglesia. Los miembros perfeccionados o capacitados por los dones ministeriales nunca serán miembros pasivos, inactivos, meros espectadores, sino activos, dinámicos, útiles y productivos. Los miembros maduros en la fe, en la palabra y en la vida espiritual no se dejarán arrastrar fácilmente por vientos de doctrina, ni caerán en la astucia ni en la trampa de los falsos maestros. El crecimiento de una congregación comienza por el crecimiento interior hacia adentro, capacitándose, perfeccionándose, y después viene el crecimiento hacia afuera con la predicación del evangelio, las misiones, y vamos avanzando por todos lados con gente preparada, con gente comprometida, con gente identificada, con gente que está desarrollando sus dones. Vamos avanzando hacia cualquier parte del mundo. Cada uno de nosotros contribuyamos a la unidad de nuestra iglesia y el continuo crecimiento de nuestra iglesia y el mejor desarrollo de nuestra iglesia. Agradezco a los ministros de alabanza que tengan esa convicción, esa misma mentalidad. Agradezco al Ministerio de Comunicaciones, al Ministerio de Ujieres, Ministerio de Intercesión, todos unidos a los líderes de los grupos familiares. No pierdan el ánimo, no pierdan la fe. Sigamos firmes, ya que el Señor le dio ese don, esa capacidad. No le dio la iglesia, no le dio el pastor, es el Señor que le dio ese don. Claro que vienen momentos de desánimo, de desaliento, de confusión, a veces de desmerecimiento, de críticas por parte de la gente, de los que son los estorbos en la edificación o los destructores. Pero no les prestemos atención. Estemos seguros que no les servimos a ellos, servimos al Señor Jesús. Les tendremos paciencia, como dice el apóstol Pablo. Quizás también ellos reaccionen, reflexionen y vuelvan a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quisieran que su iglesia avance, que su iglesia crezca con la colaboración de todos los miembros? Pónganse de pie los que están con ese propósito. Los que tienen ese corazón, los que tienen ese amor, los que tienen esa convicción. Yo necesito su ayuda. El hecho de que yo pueda pastorear no significa que yo pueda tener todo, saber todo. Necesito su ayuda. El apóstol Pablo siempre pedía ayuda a las iglesias. Ayúdenme por favor en oración, para que el Señor nos abra puertas, para que el Señor nos libre de hombres malos. Ayúdenme, decía él, porque no es de todos la fe. ¿Cuántos de ustedes quieren ayudarnos a edificar la iglesia? Vénganse aquí adelante los que están dispuestos. Vamos a unirnos en oración. Vénganse, salgan de su asiento los que están dispuestos a colaborar en la edificación, en la construcción de esta iglesia.